Qué gusto poderlos saludar una vez más en esta oportunidad. Bienvenidos a este canal donde pretendemos con todo nuestro corazón edificar su vida a través de la palabra del Señor. Dios ha puesto un mensaje, una palabra en mi corazón para compartirla en base a Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, y se trata de el tema una mirada profunda. Una mirada profunda obedece esencialmente a una especie de escaneo que el Señor está haciendo a la iglesia de este tiempo. Una forma de ver cuál es la condición de la iglesia actual. Bíblicamente, la iglesia de la Odisea, de la que vamos a hablar en esta noche, es una iglesia que representa a la iglesia actual, como recién dije. Vale la pena mencionarlo porque, aunque fue escrito hace muchos años, la palabra del Señor sigue siendo un eco para nuestras vidas ahora mismo. Una mirada profunda la podemos relacionar con esas miradas que nos hacían nuestros padres cuando éramos pequeños. Bueno, yo lo recuerdo muy bien, ya que una mirada de papá o de mamá en medio de una conversación de adultos resultaba diciéndonos muchas cosas, como aquel dicho que dice: una mirada dice más que 1000 palabras. Bueno, una mirada del Señor a nuestra vida como iglesia, hermano y amigo, creo que dice mucho para nuestras vidas. Quiero que estudiemos rápidamente la condición de la Odisea de acuerdo a un pequeño estudio en cuanto a la ubicación de la ciudad de la Odisea. Fue fundada en el año 2 antes de Cristo. La historia afirma que fue sacudida por constantes terremotos durante los años 60 de nuestra era. Lo interesante de esto es que esta ciudad nunca, dice la historia, aceptó ayuda monetaria de ninguna ciudad por su orgullo, por su opulencia económica, etc. Es famosa también, o fue famosa por sus operaciones bancarias, comerciales, una de las ciudades más importantes. Dicen algunos que era la segunda ciudad más importante de la región de Asia. Floreciente por su industria en tejidos, especialmente la fina lana negra, sede de una famosa escuela de medicina y famosos oculistas. Estos tres aspectos son aludidos por nuestro Señor Jesucristo en la lectura que a continuación vamos a tener. No sé si usted tiene una Biblia en mano, pero puede acompañarme a leer o escuche lo que la Biblia dice. Dice Apocalipsis 3:14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien. Una mirada profunda de Cristo descubre las malas obras. Una mirada profunda hacia la iglesia actual, hacia la vida del creyente, una mirada profunda de nuestro Señor Jesucristo descubre nuestra tibieza. Esto es lo que precisamente el Señor recrimina de la iglesia de la Odisea en los primeros versículos que leímos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Y aquí está: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
El estado de esta iglesia es comparado con algo que es muy relacionado en el tiempo de la ciudad de la iglesia de la Odisea. El Señor usa algunos asuntos en los que vive la ciudad de la Odisea, aspectos para compararlos con la vida espiritual de la misma. Y encontramos que esta ciudad estaba ubicada en un valle y la población sufría severas dificultades para tener suficiente agua. A cierta distancia hacia el sur hay unas montañas frigias bastante elevadas, cuyas cumbres todavía en el mes de junio suelen estar cubiertas de nieve. Los habitantes de la Odisea pues construyeron un acueducto para bajar de las nevadas montañas esa agua fría para su uso en la ciudad. Cuando esa agua bajaba por la montaña era agua helada, pero para cuando llegaba a la ciudad ya era agua tibia. Y el agua tibia no es muy apetecible, como usted y yo lo sabemos. Vamos a la historia, ¿no? Ahora en el valle donde se une el río Licus, dice la escuela bíblica, que es donde extraje este documento, donde se une el río Licus con el río Meandro, hay una zona de aguas termales muy calientes que producen vapor a causa de su alta temperatura. También se canalizaron estas calientes aguas hasta la ciudad de la Odisea, pero para desilusión de todos, esa agua ya llegaba en otras condiciones. Ya no era agua caliente porque había perdido muchos grados y se enfriaba tanto que solamente era agua tibia. Lo mismo que con el agua fría. De modo que cuando el Señor Jesucristo le dice a la iglesia estas palabras, no eres frío ni tampoco caliente, el Señor sabía a qué se estaba refiriendo. Y la iglesia de la Odisea sabe también, por el contexto en el que ellos viven, sabe a lo que el Señor se refiere. Jamás podríamos disfrutar con mucho calor un buen vaso de agua tibia. Jamás podríamos disfrutar una Coca-Cola tibia. Tampoco, a mi gusto, podríamos disfrutar un buen café tibio. Esta es una pequeña comparación para que podamos entender cómo es vista por el Señor Jesucristo esta iglesia. Ojalá fueres fría, ojalá fueras caliente, pero no eres ni fría ni caliente, eres tibia, y te vomitaré de mi boca. Ahora viene la amenaza. El original afirma decir: estoy a punto de escupirte, con lo que se ofrece la oportunidad de retornar al buen camino. Es un llamado del Señor. Vea esto, qué interesante. En el original dice: estoy a punto de escupirte. Eso es lo que haríamos nosotros con un vaso de agua tibia cuando nosotros queremos quitarnos la sed. Usted lo ha hecho cuando lo ha escupido, ¿no? Lo ha desechado. El Señor dice: estoy a punto. Por eso es un llamado, este sermón, a nuestra condición espiritual, a la iglesia de Cristo y a cualquier amigo que puede estar escuchando esto también. Dice un escritor llamado Barshuk lo siguiente, que me resultó muy interesante también: pensáis de vosotros mismos que no sois ateos, pero es que resulta difícil también ser hijos de Dios en este tiempo. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis al mundo como la mujer de Lot. Hay muchas personas dentro de las iglesias que desde hace mucho tiempo ya no cuentan con el Señor. Y esa es la condición de la iglesia de la Odisea, tal cual hoy. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque el Señor nos está llamando a una vida consagrada, a una vida que lo honre a Él, donde Él nos tenga un aprecio, nos esté abrazando y que seamos de su agrado. Una mirada de Cristo descubre nuestra pobreza, descubre nuestra miseria, descubre nuestra desnudez. Hablamos de la arrogancia al principio, porque la Odisea era una ciudad con opulencia, con mucho crecimiento económico, con mucho poder económico. Entonces, esta ciudad al principio, por su condición económica, vivía así.
Pero esta arrogancia misma, esta arrogancia y este orgullo se mezcló dentro de la iglesia, porque las bendiciones materiales las habían desviado de la dependencia de Dios. Por lo que el Señor les responde: eres un desventurado, miserable, menesteroso que es más que necesitado, y desnudo. Y quiero desglosar estas cosas que leímos y que encontramos en la palabra del Señor. La Biblia nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Se creía la iglesia de Laodicea tener una buena vista espiritual en una ciudad famosa por sus oculistas y por sus colirios. El Señor les dice: son unos ciegos, pues no se percatan de su lamentable condición y estado espiritual. No los dejaba ver esta situación. También la Odisea era famosa por su industria en lana negra. Se cubrían posiblemente con vestiduras resplandecientes, altamente caras. Obviamente eran textiles de exportación, alfombras también de exportación, dice la historia. Entonces ellos pensaban que con sus vestiduras poderosas impresionaban, pero al Señor no lo podían impresionar. Por eso el Señor los reprende y les dice que ante la mirada de Él están desnudos espiritualmente. Su condición es visible. Nada puede, esa apariencia nada puede hacer por ellos. Ante esta situación debemos preguntarnos: ¿cuáles son mis riquezas? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Me creo autosuficiente como la iglesia de la Odisea? Voy a estar insistiendo, como al principio, en decir lo siguiente: tenemos a una iglesia actual que por muchos años se ha jactado de sus construcciones, de todo lo que posee materialmente, el alcance que puede tener económicamente, etcétera, etcétera. Y nos hemos olvidado de la dependencia del Señor. Pareciera que a mucho creyente el mundo ha entrado a su corazón, a su vida. Vivimos una vida impía. Delante del Señor estamos completamente desnudos, aunque nos vistamos, aunque prediquemos, aunque tengamos ministerios de renombre y de muchos años, pero delante del Señor estamos completamente desnudos. Hay un tierno consejo: te aconsejo que de mí compres. Así dice la palabra del Señor. Te aconsejo que de mí compres. Y ahí está la lista. Por eso el Señor es el único productor y el único proveedor para todo lo que necesita un buen creyente. Todo lo que necesita un creyente para su crecimiento y riqueza espiritual está en el Señor Jesucristo. Nadie más nos puede proveer eso. Está bien luchar y trabajar. No sé si vamos a salir de nuevo, en qué momento vamos a salir de nuevo a nuestros trabajos, a nuestros trabajos normales en los que vivíamos. Claro que todo el ser humano quiere salir adelante, quiere trabajar, quiere ahorrar, etcétera. Pero nos hemos vuelto en eso, nos hemos envuelto tanto en eso que nuestro trabajo se ha convertido en un Dios al que honramos sin querer, al que le dedicamos más tiempo sin querer, y nos hemos olvidado de la riqueza espiritual. Por eso el Señor es claro acá y dice: te aconsejo que de mí compres. Y aquí está la lista: oro refinado, ese oro refinado que se refiere a la pureza santa de vida. También dice el Señor que para que seas verdaderamente rico necesitas oro refinado, vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué ropas blancas? Porque las ropas blancas significan justicia, la justicia imputada por el Señor Jesucristo, una santidad de vida, una paz sin igual que solo el Señor puede dar.
Y por cierto, son ropas blancas, que lo blanco siempre significa pureza, a los textiles y a todos los tejidos negros que ellos tenían. Dice también el Señor que necesitan, y el Señor les puede dar, dice, un colirio. Unge tus ojos con colirio para que veas. Ante los famosos polvos que curaban enfermedades en los ojos, porque ahí se fabricaban una serie de pomadas, dice la historia, para sanar y para curar enfermedades en los ojos. Ya dije que había una escuela de medicina famosa en la Odisea. El Señor les dice: yo te ofrezco un colirio para que puedas apreciar el verdadero valor de mi evangelio, el verdadero valor de las cosas también. No ese colirio que sana enfermedades físicas, sino el colirio, la obra del Espíritu Santo que quita nuestras vendas, que quita todos nuestros conceptos concebidos y que nos hace ver la grandeza de su evangelio, la grandeza de su poder, la grandeza de su misericordia, y poder así depender de Él, solamente de Él. Hay algunas condiciones de esa mirada maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas condiciones que encontramos en los versículos 19 y 20. Y dice la palabra que el Señor reprende y castiga a todos los que ama. Y el Señor dice: sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vea qué interesante esto. Pues una mirada de Cristo refleja amor, pero implica corrección. Y no nos gusta hablar o escuchar acerca de la corrección de Dios, pero sí nosotros corregimos a nuestros hijos. A nosotros nos gusta corregir a nuestros hijos. La pregunta es: ¿por qué corregimos a nuestros hijos? ¿Acaso no estamos interesados en su educación? ¿Acaso no estamos interesados en que nuestros hijos crezcan conociendo lo bueno, lo honesto, y poder así ser personas, presentarlos ante la sociedad como personas responsables, virtuosas, que contribuyan al beneficio y al avance de esta sociedad? Por supuesto que sí. Tal vez nuestros hijos no lo valoran. Yo fui hijo y sigo siendo hijo, y recuerdo que la corrección de mi papá no la valoraba en el momento, me enojaba. Ahora con hijos, ahora yo reconozco y agradezco la instrucción y la corrección de mis padres, porque me hicieron una buena persona. Entonces, con el Señor, aunque no hay enojo, dice el escritor de Hebreos que a pesar de ser seres humanos que fallaban, nuestros padres nos corrigieron y aún así los venerábamos. Dice el escritor de Hebreos: ¿cuánto más no vamos a venerar, a honrar y amar a nuestro Dios, que nos corrige para un fin eterno? Ese es el deseo del Señor, porque el Señor, como lo dice claramente acá, reprende y castiga a todos los que ama. Si estamos pasando un tiempo de corrección de parte del Señor, nada más debemos de acercarnos al Señor y agradecerle porque nos ama. Esa corrección significa amor y beneficio para nuestras vidas. Seamos celosos y arrepintámonos. El evangelio se simplifica en una vida arrepentida delante del Dios eterno, ante el Dios justo, ante el Dios santo. Finalmente dice el versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El original, encontré por ahí un texto que dice: aquí me tienes, estoy de pie a la puerta llamando. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. Eso también lo dice la Nueva Versión Internacional. Jesús se presenta como un peregrino y apela a la hospitalidad. Apela a la hospitalidad que era común en la antigüedad, era parte de la cultura. Nadie podía quedarse sin hospedar a una persona. Muy sano tal vez el tiempo antiguo, sin lugar a dudas. Ahora no podemos hacer eso. Para nosotros es un asunto desconocido, porque no podemos abrirle nuestra puerta a cualquiera. En el tiempo antiguo era común abrirle la puerta y ser hospedadores, porque también había mucho predicador ambulante. Sin embargo, el Señor hace este llamado a una iglesia. Tal vez este texto
se ha utilizado para evangelizar y para decirle a los amigos, pero debemos de entender también que este texto está dirigido a la iglesia, desde el inicio hasta el final. Está dirigido a una iglesia. Y el Señor dice: estoy a la puerta y llamo a la iglesia, a esa iglesia que está a punto, a esa gente que está a punto de escupir, esa gente que está a punto dentro de las iglesias de perder su salvación, de morir sin Él, aunque hayan estado 2 años, 5, 40 años. Pero si nuestra condición de vida no refleja pureza, santidad y no agrada al Señor, si nuestra vida refleja tibieza, el Señor está por escupirnos de su boca. Y no es el deseo del Señor. Por eso el Señor dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Esa es su misericordia. Jesucristo nos está haciendo llamado ante una iglesia tan tibia, que está a punto de vomitarla de su boca. Llama a la puerta de cada individuo, de cada creyente, de cada persona, incluso del amigo. Solo con la diferencia acá que la obra de salvación en el inconverso es obra del Espíritu Santo ahí, porque Él es el que convence, y el amigo, la persona inconversa, debe quedar rendida delante del Señor, reconocer, arrepentirse de su pecado y apartarse de toda práctica del pecado. Entonces iniciaría una nueva vida con el Señor. Para los que estamos en Cristo, también existe el riesgo de perder la salvación. La salvación, ese regalo maravilloso, se puede perder si estamos viviendo una vida tibia, una vida que al Señor no le agrada. Entonces el Señor está haciendo este llamado para ver si hay alguien en las iglesias, en su iglesia, en la congregación, que está dispuesto a oírle y a obedecer ese llamado maravilloso que hace. El libro de Apocalipsis concluye en uno de sus versículos diciendo que el que es injusto sea injusto todavía. Ese texto me ha puesto a pensar en estos últimos meses, mucho antes de esta pandemia. Tal vez fue a finales del año pasado. Estuve leyendo estos textos, estuve leyendo el Apocalipsis y me llamaba la atención el capítulo 22 y este texto que dice que el que es injusto sea injusto, y el que es santo santifíquese todavía, santifíquese más. Y ese es el llamado a la iglesia de la Odisea. Claro que el Señor no quiere que nadie se pierda. Este texto se puede malinterpretar, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor está haciendo un llamado a la sociedad, al mundo entero, a volverse a Él, a humillarnos delante de Él, a dejar esa vida tibia, esa vida imparcial que estamos llevando, y someternos a la voluntad del Señor. Vivir una vida que de verdad al Señor le agrade. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar esta palabra que deseo de todo corazón edifique, santifique y fortalezca su vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ante los últimos días de la humanidad, los últimos tiempos de la iglesia, más que todo los últimos días de la iglesia, de la humanidad y de la creación. El Señor sabrá hasta qué momento, pero es tiempo de humillarnos, es tiempo de buscar del Señor y de volvernos a nuestro Señor. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra que es predicada a tiempo. Gracias porque nos amas, tanto es tu amor que siempre nos estás presentando tu palabra. Tu palabra se está predicando en todo lugar por tu gran misericordia, de diferentes formas y medios. A ti la gloria, y oramos para que esta palabra edifique, santifique y fortalezca las vidas, restaure las vidas en el nombre del Señor Jesús, de todo aquel que pueda escucharlo, a entender que nos estás llamando a una vida santa, a una vida que te agrade a ti, a una vida donde te honremos, donde tú seas la prioridad, donde te amemos con todo nuestro corazón y nada tengamos que ver con el pecado, con la autosuficiencia, nada tengamos que ver, Señor, con las condiciones pecaminosas de este mundo, sino que nos volvamos a ti de verdad, en el nombre del Señor Jesús. Amén.